A partir de ahora comienza A Confesión de Parte con Romina Mangel. Una charla íntima en el mediodía del domingo. Buenas. Le voy a pedir, por favor, hoy domingo de enero a nuestra audiencia que presten atención a un tema. Es difícil definirlo como fuera de agenda, pero lamentablemente para los medios de este país y de esta Argentina tan convulsionada, es un tema fuera de agenda. Sin embargo, para muchos de nosotros, y por eso les pido atención, la misma atención que nos vienen dando todos los domingos hace ya 8 años, que muchos de nosotros tenemos el corazón dividido, y hay un tema que no es fuera de agenda, es un tema que está lamentablemente más vigente que nunca, y que parece irse olvidando con el correr de los días, que el 7 de octubre del 2023 se cometió una masacre en manos de un grupo terrorista Hamás contra el pueblo judío, como creo que no recordamos desde la Shoah. Sin embargo, miren cómo arranqué, hablándoles de un tema fuera de agenda. ¿Entienden la dimensión de lo que estoy contando? Y yo hablando hoy, a meses, apenas, de lo que sucedió y sigue sucediendo, de un tema fuera de agenda. Está Ariel Helblum, el director del Centro Wiesenthal para América Latina, del otro lado de la línea, para ayudarme en esta charla a entender, si es que yo no puedo, y por eso cuando no puedo le pido ayuda, a entender cómo puede ser que una catástrofe, un desastre, una masacre de esta magnitud sea presentada con una periodista como yo, si querés, por un tema fuera de agenda. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día, ¿cómo estás, Romina? Bien, arranqué mal, ¿viste? Ya me tenés que corregir, y si me tenés que corregir a mí, estamos en un problema porque yo vengo siguiendo, no porque sepa, sino que vengo siguiendo este tema desde toda mi vida, y sin embargo hablo a mi audiencia como un tema fuera de agenda. En realidad yo no tengo nada que corregirte porque vos estás hablando de una percepción que tiene que ver con vos y con lo que crees que es una percepción. Lo cual es, la percepción es muy individual. Para mí es un tema de la agenda de todos los días porque es parte de mi trabajo y porque tiene que ver con la vida cotidiana de aquellos que entendemos de que este tema es parte de nuestra vida y de nuestra historia. Digo que es de nuestra vida porque el mundo cambió después del 7 de octubre. Y es parte de nuestra historia porque todos vivimos de una u otra manera tratando de que este tema, que para muchos es fuera de agenda, se incorpore en la agenda de todos. Ahora, vos decís, mirá el impacto, y efectivamente el mundo cambió, tal como el mundo cambió después del 2001 con las Torres Gemelas, ¿no? El mundo como lo conocíamos cambió. Sin embargo, vos decís, es una cuestión de percepción. ¿Por qué no podemos lograr, y acá me pongo al lado tuyo, que se perciba con la magnitud del desastre que se generó? Y no quiero hablar de desastre, porque desastre parece como una catástrofe meteorológica y que no tenga que ver con una intencionalidad de terminar con los valores de Occidente, de otra manera, digamos, como fue en el 2001, en este caso contra los judíos, claramente, como lo dice la Constitución de Hamás, pero contra los valores de Occidente. Ahora, ¿por qué las Torres Gemelas sigue siendo, digamos, lo que significó y la masacre de Hamás del 7 de octubre no? En el tema que vos decís de percepción, no es menor. Porque todavía nosotros no logramos de que los temas que les ocurre a los judíos sean parte de un tema de la humanidad. Siempre es en algunos casos preciso para la gente dejarlo como un tema secundario o un tema de otro. Nos duela como nos duela, esto es así. Yo no comparto este tema y, digamos, o esta percepción. Yo siempre trato de hablar de que el antisemitismo no es un problema de los judíos, sino de las sociedades que lo toleran. Cuando una sociedad se hace cargo de estos temas, es una sociedad mucho más madura.
Y ejemplos de esto te puedo dar muchos. Hace un tiempito atrás hemos visto que esta cuestión de creer que está fuera de agenda ha hecho que hemos visto una audiencia en el Congreso norteamericano donde una diputada tenía que forzar una respuesta a 3 presidentas de universidades de primera línea para sostener que pedir la muerte de los judíos en la universidad a través de cánticos o de manifestaciones tenía que ver con acoso o con ataques hacia los judíos universitarios. Y no les era fácil decir que sí. No, Decían, bueno, de hecho depende del Ariel, contexto, etcétera, exacto, etcétera. contarle a la gente, digo, pues cuando decís universidades de primera línea, estamos hablando con Ariel Helblum del Centro Simón Wiesenthal, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Cuando decís universidades de primera línea, estás hablando de verdad de primera Estamos línea, de hablando de Yale, Harvard. de Harvard, claro, digamos, ¿no? Y decían en una interpelación espectacular de la diputada, pero como vos decís, les preguntaban y respondían con evasivas o diciendo, bueno, si se lleva a cabo, y la diputada escandalizada decía, como si se lleva a cabo un genocidio, ahí estaríamos, digamos, frente a un acto que la universidad podría tomar algún tipo de medida, recién ahí. La realidad es, nosotros podemos tener esta charla en la cual hablemos de respuestas inmediatas o podemos entrar en cuestiones profundas. Las cuestiones profundas van a aparecer como una cuestión que uno dice que las causas son lejanas, y estas cosas vienen desde hace más de 10 años atrás, y con estas discusiones creo que banales, en las cuales desde 2013, 2014, 2012, año más, año menos, toda esta teoría woke o teoría de la cancelación o de lo políticamente correcto, que lleva a cuestiones absolutamente ridículas, como por ejemplo, para que la gente lo entienda claramente, este es el tipo de cultura que hizo que hoy si una película en Hollywood no cumple con determinados estándares de actores de distintas minorías, no puede ser candidata al Oscar, por ejemplo. Y es una ridiculez porque posiblemente vos estés hablando de un tema, de algo que pasa en el Ártico y es muy difícil que un afroamericano haya vivido en aquel sector, en el momento histórico en el que se está hablando. Entonces tenés que inventar como, me hace acordar la gente que tiene algunos años más, cuando Tato Bores tenía un actor brasileño negro y él le decía, yo soy un actor negro, no hago de negro. Y ahí todos nos divertíamos con eso, pero hoy esto fue llevado a extremos intolerables, o cancelar cuentos infantiles porque, no sé, porque a la Bella Durmiente el príncipe no le pidió el consentimiento para darle un beso, y esas tonterías hacen o llevan a cuestiones en la cual, bueno, dividen el mundo entre opresores y oprimidos. Entonces alguien dijo que los oprimidos son los palestinos y que si los judíos están del otro lado, los judíos nunca fueron oprimidos y siempre son los opresores. Entonces hay que estar en contra de los opresores. Entonces cuando son atacados vos no podés defender a un opresor. Esta es una estupidez de una derivación de un pensamiento que hoy no pueden desarticular. Pero no pueden desarticular porque vos, está bien, Ariel, me llevas, decís, no nos quedemos en la anécdota, vayamos a lo profundo. Okay. Hablamos del que el mundo cambia desde el 7 de octubre y que no se termina de arraigar, digamos, eso que vos llamás percepción. Ahora, sin embargo, con tanto poder, digamos, supuestamente, con tanto poder, con tantos medios, no hablo de medios de comunicación, que ahora vamos a estar hablando de los medios, pero digamos, con tantos medios económicos, con tanto poder para difundir lo que pasó, Israel y los judíos pierden, digamos, frente a la propaganda de Hamás, de un grupo terrorista aparentemente precario.
Eh, a ver, el tema del dinero y el poder es relativo. Esto es parte de que nosotros entremos dentro del juego de quienes dicen que los judíos somos dueños de todos los medios de comunicación. Yo creo que no todo es así. Hay hay un axioma dentro de los medios de comunicación que lo que vende es la víctima y entonces han vendido durante muchísimo tiempo que digamos que la víctima está del otro lado. Hay gente que el 7 de octubre no se pronunció y el 10 de octubre cuando empezaron las represalias estaban esperando para hacer acciones absolutamente desmedidas, como por ejemplo Bolivia en cortar relaciones que nunca habían sido vueltas a crear, o Chile y Colombia que llaman al embajador porque Israel es un estado genocida que sale a matar palestinos porque le gusta. Hablemos de intenciones y de capacidades. La realidad es que cuando digo de intenciones y capacidades, si Israel hubiese tenido la intención, lo hubiese podido hacer hace rato y no lo ha hecho en muchos años. Y es mucho más cuidadoso de lo que la gente lo cuenta. Y por el otro lado, hay un grupo terrorista que utiliza como escudos a su propia población civil. Y no solo eso, sino que se ocupó de secuestrar más de 200 personas para también usarlas como escudos humanos. Y todas estas cosas no se cuentan con la misma forma. Pero Ariel, perdóname, vos decís, bueno, hay un axioma en los medios que dice lo que vende es la víctima, ¿no? Puesto en esos términos tan duros. Sí. ¿Cómo la víctima no va a ser una Pero es un mujer judío. arrancada? No, Pero es no, un no. judío. Pero una mujer arrancada de su casa, llevada, secuestrada, violada, decapitada. Ahí está la crítica, digamos. Chiquitos con sus mamás, ¿cómo no va a ser esa la víctima? Estamos frente a una situación, escuché la vez pasada a alguien con una crudeza increíble decir que estamos frente a una teoría de los dos demonios invertida. Como son judíos o israelíes los que están del otro lado, algo habrán hecho. O por alguna razón se les justifica. Y esto es lo inadmisible. Los derechos humanos son universales. Y el que no lo puede ver de esta manera tiene un parche en el ojo o tiene una realidad absolutamente distorsionada. Y esto es un tema donde tenemos que trabajar muy fuerte para poder denunciarlo. Creo que nos estamos planteando, por lo pronto desde nuestra institución, esto denunciarlo hasta las formas más a ver, por ejemplo, estábamos hablando dentro del grupo que apoya las tareas del Centro Wiesenthal, mucho tiempo antes del 24 de octubre, sostener que todas aquellas cosas que se van a repetir el 24 de octubre, nos pasaron a nosotros el 7 de octubre, antes del 24 de marzo. Que todo lo que nosotros venimos diciendo se aplica y no lo ven. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Nosotros también se llevaron más de 200 personas y estamos pidiendo que los devuelvan o que devuelvan los cuerpos y no lo sabemos. No tenemos idea de dónde están. Estamos hablando de que se robaron chicos y esos chicos no nos cuentan dónde están ni qué están haciendo con esos chicos. Que han matado, torturado, violado. ¿Dónde están los grupos de los colectivos de feministas sosteniendo que el cuerpo de las mujeres no es un campo de batalla? Y todos han hecho silencio frente a esta situación. La pregunta vuelve a ser, Ariel, ¿por qué? Bueno, Digo, ¿por qué? Bueno, pero a ver, esta es una respuesta que cada uno de ellos te lo tendrá que decir, pero creo que en algún lado de su conciencia viven tranquilos pensando que nos lo merecemos. Es muy duro lo que estás diciendo. Y bueno, pero a ver, en ¿Nos una lo merecemos entrevista... por qué? Bueno, porque algo habremos hecho o porque están resistiendo a una ocupación que no existe. Es decir, vale aclarar a la gente que... Es muy importante esto, porque damos cosas por sentadas que no sé si... hay algo con Ariel que hablamos mucho, que yo creo que él tiene una mirada más benévola y cree en el antisemita ignorante y a mí me cuesta mucho más creer, digamos, en... No, yo creo que hay antisemitas ignorantes
Y hay antisemitas que odian primero y justifican después. Bueno, por eso, pero tenés una mirada más benévola, si querés, digamos, o le das la oportunidad de creer que el que tiene una determinada posición es porque no sabe, que el que No, creo que dice, mucha gente es porque no sabe, pero por si es honesto y tiene ganas de aprender y tiene ganas de poder entenderlo, creo que hay mucho por trabajar ahí. bueno, como por ejemplo, digo, pues está bien lo que estás diciendo y yo estoy dando por sentado un montón de cosas. Muchos que dicen esto se termina cuando los judíos dejen las tierras que no le pertenecen y se vuelvan a su lugar. ¿Cuál sería su lugar y Bueno, cuál serían las tierras que que no nos pertenecen? Bueno, hay frases que se repiten habitualmente, por ejemplo, el tema de ocupación. En el caso de Gaza, Israel desde el 2005 no está en Gaza. Entonces no hay una ocupación que valga, salvo que lo que uno crea es que todo el territorio que hoy es el Estado de Israel reconocido ante las Naciones Unidas y por nuestro país y por todo el conjunto de las naciones, menos aquellos enemigos que hasta el día de hoy no lo han reconocido, digamos, esa gente cree que no deberíamos tener ninguno, pero es la gente que aquí te dice, judío, andate de acá, andate a tu lugar, A tu y país. allá te dicen que no tenés ningún lugar. Con lo cual es mejor el judío que no existe, o el judío muerto. Ahora explica esto, Ariel Helum, del director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, porque no es menor, insisto, yo doy por sentada muchas cosas y le pido atención a la audiencia en una Argentina muy convulsionada para hablar de este tema que a muchos nos atraviesa, dando cosas por sentadas que tal vez no se saben. El tema de la ocupación, ¿cuál sería el lugar, digamos, el lugar originario de los judíos al que este sector dice se tienen que volver? No, ¿Por es qué que hablan de ocupación? nunca, digamos, hay un... a ver, vamos a hacer muy poquita historia, no quiero Dale, aburrir me a la parece que, gente, no, pero pero es necesario, está bien. es necesario. Nunca existió un Estado palestino, jamás. En el año 1947, quien era el hegemónico en la región era el mandato británico. Y se llamaba mandato porque después de la Primera Guerra Mundial se hizo cargo de la región para ver qué hacía. En el año 47 el Reino Unido dijo, yo no quiero más estar acá, y en el 48 me voy, Naciones Unidas resuelva lo que les parezca. Y una comisión de las Naciones Unidas dictaminó que había que hacer una partición, dando un Estado a los árabes y un Estado a los judíos, entendiendo dónde había mayoría de población de cada uno de ellos. Esto se llamó Plan de Partición, se presentó en noviembre del 47 ante Naciones Unidas y se aprobó por 2/3. En ese territorio, el 13 de mayo de 1948, los británicos se subieron a los barcos y dijeron, nos vamos, y en ese territorio Israel nace como nación con una declaración de independencia como Estado único. Los árabes no aceptaron. Ningún Estado árabe aceptó y 7 ejércitos atacaron a ese territorio y perdieron. Y atacaron en varias ocasiones y siempre perdieron. En el año 1967 intentaron atacar nuevamente en lo que se llamó la Guerra de los 6 días y volvieron a perder. De acuerdo a las leyes de la guerra, aquel que ataca y pierde territorios, esos territorios los pierde. Israel, para cuestiones de seguridad, amplió su territorio. Muchos de esos territorios los devolvió a cambio de paz. En el caso de Egipto, devolvió la península de Sinaí y hizo la paz con Egipto. Tiempo después hace la paz con Jordania, en la década del 90, y todos los intentos de paz siempre fueron rechazados, todas las ofertas de paz fueron rechazadas. Cuando alguien dice que hay un gobierno de derecha en Israel es porque desde la izquierda se busca paz por territorio y nunca hubo con quién hablar y que hayan dicho que sí. Cuando esto endureció la postura diciendo, a mí no me queda otra que defenderme porque del otro lado siempre dicen que no y nos van a atacar. Aún así, hace unos años atrás, en los últimos periodos, vimos como 4 otras naciones entendieron que esto no era un conflicto árabe-israelí, sino un conflicto de la dirigencia palestina con Israel. Y hay 4 países árabes que reconocen la existencia de Israel y empiezan a normalizar relaciones.
Cuando en este periodo empezaba a normalizarse o se hablaba de la normalización de Israel con el gigante de la zona, que es Arabia Saudita, nacieron los ataques de Hamás para poder boicotear este acuerdo. Esto obedece a cuestiones que tienen que ver con la geopolítica y con Irán, que es el enemigo de Arabia Saudita que quiere crecer en la zona y a quien responden Hamás, Hezbollah, los hutíes en Yemen, y todos estos atacan, pero no para oponerse a algún acuerdo solamente, sino a la existencia misma del Estado de Israel. Con Ariel, lo cual no queda otra que defenderse. ahora este raconto que estás haciendo nos vuelve a llevar al día de hoy, y otra vez me gustó esto que decías de las percepciones, tal vez haya que trabajar sobre esto, porque mirá, yo también te decía, ¿no? Esta percepción de Hamás o del grupo terrorista como muy precario y desvalido, digamos, en cuanto a medios respecto de el potencial de Israel. Sin embargo, acá estamos hablando de Irán detrás de Hamás, buscando intencionalmente boicotear un acuerdo con Arabia Saudí. Digamos, estamos hablando ya de otro juego y otra estrategia y otro poderío que tiene este grupo terrorista. A ver, es la primera vez en muchos años donde un conflicto entre Israel con alguno de los, digamos, de los tantos levantamientos o de los tantos conflictos que existió con el pueblo palestino, que involucra que otras potencias hayan llevado tanto armamento y presencia en la región, porque saben que esto puede salirse de escala en cualquier momento. De hecho, fíjense que esto no se habla, pero Israel no solo tiene ataques desde la Franja de Gaza, que, a ver, para que la gente lo sepa, los ataques con cohetes que empezaron el 7 de octubre continúan, ¿eh? No es que Israel entró ahora en Franja de Gaza para terminar con esto y se acabaron los ataques con cohetes. Los ataques con cohetes siguen todos los días. Este último tiempo hubo sirenas al lado de los sitios sagrados en Jerusalén, que si tanto les preocupan que los quieren liberar, no tirarían cohetes. O sea, a nadie se le ocurriría tirar cohetes sobre el sitio que considera sagrado. Y sin embargo lo hacen. Y frente a esta situación hay presencia de otras potencias internacionales porque desde Yemen se disparan cohetes contra el sur de Israel. Desde el norte, desde el sur del Líbano, también hay ataques todos los días por parte del grupo terrorista Hezbollah, que Argentina sí lo tiene declarado como grupo terrorista, porque ya fuimos objeto de sus ataques 2 veces en nuestra historia, y por eso es que nos cuesta tanto entender, como si pudimos entender que Hezbollah lo es, ¿por qué jamás no? Con lo cual todo esto continúa todos los días y esto hay que seguir haciéndolo notar. Ahora, Ariel, vos recién decías el miedo de que esto se salga, digamos, de control, digamos, por la intervención de Irán. Así es. Ahora, Ariel, yo te escucho atentamente y digo, otra vez, ¿no? Como uno piensa en la Segunda Guerra, y creo que alguna vez te contaba, ¿no? Yo creo que me tranquilizaba diciendo, bueno, en ese momento no había medios, si los medios hubiesen estado mostrando cómo llevaban los judíos a los trenes, los campos de exterminio, los gaseamientos, no se hubiese permitido, el mundo no hubiese tolerado una cosa así. Sin embargo, hoy tenés a los medios de comunicación y tenés las y las redes sociales. Y las redes sociales y el alcance que tienen, y no basta. No Romina, basta. yo te voy a decir algo peor todavía. Aún así, los nazis intentaron, si bien registraron todo, ellos intentaban esconderlo frente al ojo del mundo. Jamás lo filmó y se ocupó de ellos mismos darlo a conocer. Y aquella gente que los apoya niega lo que la gente les está mostrando y te dice que son fake news y que son, editados. Que son editados o está hecho por la inteligencia artificial. Y ellos mismos contrataron colegas tuyos para que filmen lo que estaban haciendo. Y nadie en los medios de comunicación se ha levantado para decir esto es éticamente intolerable. O sea, que no alcanza con mostrar esta idea de que si se hubiese mostrado al mundo lo que se estaba haciendo con los judíos, hoy se está mostrando al mundo lo que se hace con los judíos y no lo paran.
y no se escandalizan. A ver, yo creo que, a ver, vuelvo a lo mismo. Podemos hablar del hecho como por sí mismo o podemos hablarlo dentro de todo un contexto. Esto es un contexto mundial que viene desde una percepción del Partido Demócrata norteamericano de que hay que manejar las cosas de una forma distinta, y esto es lo que permitió, entre otras cosas. Digamos, el gran ganador de todo esto es Putin, porque, digamos, él llevó adelante el ataque contra Ucrania y hoy la gente no está hablando del ataque contra Ucrania. Parte de que esto también sucedió es porque ya se venía hablando de cómo reemplazar el gas de los rusos que venga desde la India a través de Arabia Saudita por Israel y entra en Europa, y de esta forma esto también hoy está fuera de agenda. Y no me sorprendería que esto continúe con un intento de ataque de China a Taiwán. Es parte de la inacción o las vacaciones que se tomaron los norteamericanos, entre comillas, como el gendarme del mundo, y que autorizó a otros a que se empiecen a levantar para hacer este tipo de cosas. Ahora, me gusta cómo llevas, digamos, la mirada, ¿no? A temas que son difíciles, pero recién hablabas de los aliados, ¿no? O de Estados Unidos, que históricamente ha sido un aliado de Israel. ¿Qué pasó? Vos viste, digo vos y por supuesto todos los que nos están escuchando, las últimas encuestas que se hacen en Estados Unidos respecto del apoyo que tiene hoy Israel, y es impresionante en términos negativos, ¿no? Digo, impactante en términos negativos lo que pasa en las universidades, en las calles, en Nueva York, en el mundo cultural de Los Ángeles, digo, lugares que históricamente siempre han sido considerados como aliados. Bueno, es esto que te estoy contando, es el cambio que viene desde Obama, y bueno, y Biden continúa con esta posición. Entendiendo de que debe haberse una lectura distinta que tiene que ver con lo políticamente correcto, de entender de que el mundo se divide en opresores y oprimidos, y Israel está entre los que oprimen. Entonces, entendiendo de que tiene que obligarse a la existencia de dos estados, pero desde el otro lado no hay intenciones de que existan dos estados. ¿Cómo? A ver, Hamás no tiene la mínima intención de que existan dos estados. No. Y si vos hoy llamás a elecciones en Judea y Samaria, lo que es conocido como Cisjordania, jamás gana. Si vos llamás a elecciones, recordemos que en Judea y Samaria hubo elecciones por un periodo de 4 años hace 18. Es decir, Abbas está en el poder desde la muerte de Arafat, con lo cual nunca jamás volvió a llamar elecciones, y cada vez que quiso llamar elecciones, y si las encuestas le decía que ganaba Hamás, suspendía las elecciones. Por una cuestión de seguridad, o le echaba la culpa a Israel o lo que fuese. Pero hoy ganaría Hamás. Con lo cual, ¿con quién negociás la existencia de dos estados seguros? Yo sigo sosteniendo de que si aceptasen la existencia de dos estados, Gaza o Cisjordania serían Dubái. Ahora, Ariel, vos recién decías un argumento que te contraponen muy, muy seguido cuando se dan yo no sé ni siquiera si tiene lugar la discusión, pero tú dices, bueno, ustedes no respetan la decisión de los palestinos porque jamás ganó en elección, digamos, llegó al poder a través de elecciones. Y ustedes no respetan esa decisión. Pero llegó a través de elecciones, y a partir de ahí mató. Que están. No, sí, pero mató a todos los opositores e instauró una dictadura que existe desde entonces, donde tiene a punta de pistola amenazado a toda su propia gente. Y además, entendamos lo siguiente, aquí están las escuelas donde llevan adelante, la educación que se lleva adelante con una enorme complicidad a través de organismos internacionales, inclusive que dependen de Naciones Unidas, como UNRWA, se dedica a, digamos, aquellos que no están en su propio territorio, o los desplazados del mundo, tienen una organización que se llama ACNUR. Solamente los palestinos tienen una que se llama UNRWA. Y esta organización, que tiene, entre otras, escuelas, escuelas, hospitales, son las que permiten una educación donde desde chico le dicen que al judío hay que matarlo y que hay que destruirlo, y que no hay una educación hacia una futura paz,
del mismo modo que permiten que dentro de los hospitales y las escuelas se guarden y existan los arsenales o los lugares de donde se disparan los cohetes que van hasta Israel, lo que no solamente se ve con los avances hoy, sino que los rehenes que han sido liberados, muchos de ellos han podido narrar de que ellos estuvieron a cargo de gente que trabajaba en escuelas u hospitales de la UNRWA. En casas, ¿no? Han En puesto... casa. No, en sus casas, digamos. En sus propias casas. No es un eufemismo cuando hablas de complicidad. No, claramente que no. Claramente que no. Esto es lo que lleva cada tanto a que cuando frente a esta realidad incontrastable, hay países en el mundo que deciden retirar el apoyo o las donaciones que habitualmente dan a Naciones Unidas para solventar UNRWA. Es decir, piensen que todo esto no es que la ayuda humanitaria no existe. Cada vez que, ahora durante el tiempo que hubo liberación de rehenes a cambio de presos por crímenes, en ese tiempo se pedía que ingrese ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria entraba, pero jamás se robaba parte del combustible para utilizarlo en los cohetes, porque no tenía más combustible para lanzar cohetes. Entonces, cada vez que se pide un cese al fuego, jamás no lo utiliza para poder encontrar una solución política, sino para poder rearmarse y volver a atacar. Ya ha dicho que lo que hizo el 7 de octubre estaría dispuesto a hacerlo todas las veces que sean necesarias. Ahora, un tema que no quiero dejar pasar frente a todo esto, y cuando hablamos también de la Argentina, hace poco estuvimos juntos en la celebración de Hanukkah, donde a pocos días de asumir, el presidente Javier Milei fue invitado por Chabad Lubavitch a prender una de las velas. Creo que fue el primer acto público después de las escalinatas del Congreso, si mal no recuerdo. Y te voy a pedir que me ayudes con esto porque es muy sensible. A mí me pasaba cuando lo veía, cuando lo veía llegar, ¿no? Entre la multitud, con participando de la ceremonia y con esto que él dice de abrazar que quiere abrazar la fe judía y todas las manifestaciones públicas que ha tenido, y de hecho el rabino le agradecía que lo haga públicamente en momentos tan difíciles. Mi pregunta es, vamos de una política de sociedad, digamos, con Irán, de la Argentina, ¿no?, a un presidente que hace estas manifestaciones constantes, y no termino de tomar una posición. Viste, no tenemos posición sobre todo, pero sabes que mientras lo veía, y aprovecho porque vos estabas ahí, digo, ¿esto es bueno o es malo? Te lo pongo en esos términos tan ramplones, ¿no? Sí. Porque frente al brote de antisemitismo que se generó el 7 de octubre, la intencionalidad es tal que facilitar los canales, en un gobierno de Milei que le vaya mal, además nos van a echar la culpa, ¿se entiende? No quiero guardar claramente. Esto es lo que nos hace todas las mañanas, literalmente rogar porque le vaya bien, porque para no tener que cargar con culpas que siempre fue muy fácil echar. Yo soy de la idea de que, digamos, tal como lo sostiene nuestra Constitución Nacional, muy sabia, por cierto, dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral pública están en un ámbito privativo, y es el ámbito, es la esfera de reserva que cada uno de nosotros tiene para hacer su proyecto de vida. El punto es que cuando estas cosas se mezclan con lo público, es peligroso. Es peligroso sobre todo en estas situaciones, porque, digamos, es muy difícil hacerle entender a alguien que, bueno, que los judíos no somos un colectivo uniforme y que todos pensamos igual.
Al igual que en toda sociedad, nosotros tenemos gente ultra ortodoxa y absolutamente atea. Tenemos gente de izquierda y tenemos gente de derecha. Tenemos gente que opina de una manera y que apoya a Milei, hay otros que no lo quieren ni tanto. Y nosotros somos parte de una sociedad mayor y no somos los socios del presidente. Ahora sí, él vino a una celebración de la misma forma de que otro puede ir, está en todo su derecho. Creo que no hay que mezclar las cosas. Ahora, Ariel, no es solo una celebración, ¿no? Apenas en campaña estuvo en Queens, en Nueva York, en la Sí. tumba del rey de Lubavitch. Después, cuando su primer viaje, creo que al exterior, ya como presidente, fue ir a cumplir la promesa y volver a ese lugar. Ha estado también, digamos, con el rabino de Ons. Y todo esto Sí. públicamente, con muchas cámaras, con mucho registro, porque yo entiendo lo que vos decís, en la esfera privada de los hombres, y además yo no digo Sí, mucho pero menos. lo que digo es que no está bien. Digamos, que abrace una fe que es la mía, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo voy a objetar? Ahora, esto público, con cámara, Eso me es lo hace que te ruido digo. con tu manifestación, no parece una esfera tan privada de los hombres. Por eso te digo que me parece que hay que mantenerlo en la esfera privada. Eso es lo que digo. Digo ¿Vos que le dirías él eso? tiene derecho a lo que quiera y que comparta la misma fe que vos, que yo. A mí me pone muy feliz, porque lo hace por una elección, inclusive como lo hace por una elección propia, lo que le da un valor bastante especial. Pero esto no significa de que lo lleve a la esfera pública, sobre todo cuando es un hombre público. ¿Y hay una posición al respecto? Digamos, vos le dirías esto, que no lo haga públicamente, y él podría decirte por qué. No, a ver, yo lo que tendría, a ver, yo no soy quien para sentarme a hablar con él sobre este tema, pero si me lo pregunta, yo le diría, preferiría que estas cosas, de la misma forma de que nadie le fue a preguntar a ningún otro político si iba a misa los domingos, porque no iba con las cámaras tampoco, o cuál era su creencia en determinado momento. Sí celebré que en el año 94 hayamos reformado la Constitución para que seamos ciudadanos iguales y que algún día, si cualquiera de nosotros quiere ser presidente, pueda hacerlo. Hasta ese entonces no es podía. menor, claro, hasta el 94 no se podía. Exacto. El presidente tenía que ser católico. Apostólico romano. Apostólico romano, exactamente. ¿Qué te pasa? Te puedo preguntar, digo, porque me quedé con esta imagen, ¿qué te pasa a vos en lo personal porque entiendo, digamos, esta posición de decir, bueno, nada, en la esfera pública? ¿Qué te pasa a vos cuando lo ves, cuando lo escuchás, cuando lo ves en estos actos, en estas manifestaciones? A ver, tengo la misma sensación de que, a ver, primero de que creo firmemente que en una división entre lo público, digamos, cuando digo la iglesia no hablo de la iglesia católica, sino hablo de todos los temas que tengan que ver con lo religioso y el Estado. Creo que el Estado, independientemente de sostener la libertad de cultos y ser muy fuerte en esto de sostener la libertad de cultos, no tiene que mezclarse con los temas políticos, con los temas de todos los días. Creo que el político tiene que dedicarse a la política y el religioso tiene que dedicarse a la religión, y que la religión tiene que quedar en el ámbito privado. Esto es una postura que no la tengo hoy por mi ley, sino que la tengo desde que estudiaba en la Facultad de Derecho, y por eso celebré, vuelvo a en respecto a esto, la reforma del 94, porque yo me sentía un ciudadano de segunda. Si bien en aquella época tenía 29 años, pero no es que dije que algún día quería ser presidente y no quiero serlo, pero sí quería tener el derecho de serlo. El derecho de serlo, que bueno, nunca se sabe, pero la posibilidad, no, digamos, es eso, ¿no? La mirada de igualdad ante la ley no te la puede quitar absolutamente nadie, y estábamos en desigualdad. Ahora, Ariel, viniendo a la Argentina, ¿no? Yo te escuché decir varias veces que Argentina, respecto del antisemitismo, es casi un lugar privilegiado si lo comparás con lo que está pasando en Europa o en determinados lugares o Estados Unidos o Canadá o Australia. Mirá, o Australia. ¿Realmente crees que esto va a seguir siendo así?
Y yo voy a trabajar todos los días para que esto sea así. A ver, esto es parte de la razón por la cual existe una oficina latinoamericana del Centro Vicental y que encima está situada en Buenos Aires. A ver. Es decir, tratar de que esto mejore día a día. Mira, yo te voy a dar una serie de ejemplos que yo utilizo todos los días. Creo que el mejor aliado que tuvimos para que esto suceda son los 40 años de democracia. La forma de pensar de un argentino promedio respecto al tema de la convivencia en la diversidad ha cambiado absolutamente desde 1983 hasta el día de hoy. Voy a darte un ejemplo claro. Si bien la serie es ficcionada, el libro no lo es tanto. Hablemos del tema Yossi, por ejemplo, donde la Policía Federal tenía como hipótesis de conflicto el mito de que los judíos queríamos tomar la Patagonia. Y por eso infiltra a un oficial dentro de la comunidad judía. Esto hoy no existe. Voy a empezar, digamos, si existe, existe en lugares absolutamente marginales. Te lo comenté, hemos pasado por un proceso eleccionario en el cual 4 de los 5 candidatos, apenas pasado el 7 de octubre, manifestaron la solidaridad con lo que pasó con el pueblo judío y con Israel, y la única candidata de los 5 que no quiso hacerlo, sacó menos votos que los que había sacado en las primarias. ¿Puedes decir que a Miriam Bregman tuvo un costo político, digamos, pero no te quepa repudiar duda. Los ataques de Hamás? No te quepa duda, además de que estos grupos de izquierda, por otras razones, viven en un universo paralelo y no proponen soluciones lógicas a los ciudadanos para los problemas de todos los días, sino que lo único que te dan son eslogans de marketing, pero que no son vacíos de contenido. Pero en estos casos esto le ha costado. Te voy a seguir dando ejemplos. Sin embargo, perdóname, porque me parece, sí. No, mira, se pasa el tiempo, pero es tanta la agenda, tan fuera de agenda, parece que no que no era. Sin embargo, tenés a Biasi y a Solano abiertamente, no solamente no repudiando los ataques, sino acompañando y reivindicando el accionar de Hamás. Bueno, pero esto les va a costar, y les va a costar muchísimo, inclusive judicialmente. Hoy existe una causa abierta contra Bodart, por ejemplo, que es otro de estos de izquierda que en sus redes viene sosteniendo el famoso del río al mar, y del río al mar es sostener la destrucción de Israel, es decir, acabemos con un Estado genocida, que no es cierto, cometiendo un genocidio, o sea, lo cual es absolutamente ilógico. Me estás dando ejemplos de que sigue siendo un lugar privilegiado, a ver. ¿Qué cosa? Argentina. Ah, sí. A ver, Roberto Moldavsky está lleno todos los fines de semana sin negar de que él hace humor manifiestamente judío, y la gente lo sigue a rabiar. Vos podés tener enorme cantidad de negocios de comida kosher en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y podés moverte como judío abiertamente. Buenos Aires celebra a Israel, que así como celebra toda la existencia de todos los países de donde hay comunidades acá, se festeja abiertamente en las calles. Si bien hoy hemos reforzado la seguridad en las instituciones, vos tenés instituciones de todos los gustos que podés tener. Y esto no suele suceder en todos lados del mundo. Tenemos no solo la adopción de la ley antidiscriminatoria y la definición de antisemitismo, sino que es el único país en el mundo donde hay 6, 7 sentencias desde que Argentina adoptó la definición, entendiendo de que la discriminación antisemita hay que penarla. Entonces, todas estas cosas es trabajo diario que se viene haciendo desde hace tiempo, y gracias a que la escuela pública también enseña cuestiones como la Shoah, que el Museo del Holocausto es uno de los más visitados en la ciudad de Buenos Aires, y todas estas situaciones, y por supuesto el alto perfil que han tomado las organizaciones centrales de la comunidad judía después de los ataques terroristas del 92 y 94.
Ahora, ayúdame a cerrar y te agradezco porque la verdad que hemos paseado creo que absolutamente por toda la agenda. Ayúdame a cerrar con el tema de la percepción. Vos me contás todo esto y yo te digo que sí, pero también te digo que es la primera vez que tengo miedo de mandar a mis hijas a un colegio judío. Bueno, pasó durante la época de los ataques terroristas del 92 y 94. Y el miedo, a ver, la historia nos ha puesto en distintas situaciones de miedo. La tuvieron nuestros bisabuelos cuando en Rusia eran atacados por los cosacos, o los abuelos que tuvieron que venirse antes o después de la guerra porque no tenían dónde vivir en Europa. Recordemos que los que vinieron a la Argentina no es que venían a hacer la América a probar suerte pensando que si no les iba bien volvían, sino que no tenían un plan B. Tenían que venir a quedarse acá y hacerse desde cero. Y el miedo no nos tiene que paralizar nunca, jamás. El miedo nos tiene que llevar a la acción, nos tiene que llevar a defendernos, porque además tenemos muy buenas leyes para hacerlo. Nosotros tenemos que superar todas esas situaciones. El miedo, la angustia, la bronca no te tienen que dejar ganar y paralizar. Tenemos que transformar todo eso en acción. Ariel Helblum, director del Centro Vicental para América Latina, gracias por esta hora, gracias por pensar juntos y gracias por todo el laburo que vienen haciendo. No, gracias a vos por siempre tenernos ahí como consulta y darnos espacio. Y todo, bueno, te tiene que ayudar a pensar los que piensan mejor que vos, ¿no? Los que tienen más herramientas, por eso, y también apelo a esto, ¿no? A tener una mirada más benévola y a que el hacer docencia tenga algún sentido. Me cuesta, pero te sigo. Mira, yo te doy el ejemplo claro. Nosotros desde hace 3 años estamos trabajando con los poderes judiciales de unos cuantos distritos para explicar por qué es esta situación, y hoy tenemos sentencias donde hacen lugar a la doctrina que nosotros entendemos. Entonces, cuando enseñás con elementos, hay gente que está dispuesta a escuchar. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias. A vos, hasta luego. A Confesión de Parte es una coproducción de Silmar Producciones con FM Millennium.